Nos acompañan hoy Santiago Aldavalde, Fernando Brusco y Javier Turcati, que integran la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional. Les habíamos prometido que hoy íbamos a charlar. Los otros días tuvimos un approach ahí y tuvimos un adelanto sobre lo que pretende hacer Nacional, que es un proyecto ciertamente muy ambicioso. Pero bueno, hoy tendremos la oportunidad seguramente de poder conocer un poco más sobre esto, que no solamente le va a cambiar la vida nacional, sino que también va a cambiar toda esa zona de Montevideo, ¿no? Bueno, bienvenido, Santiago, un gusto de tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. También a Fernando Brusco, gracias. Fernando, estás por acá. Muchísimas gracias a vos, Julio. Acércate al micrófono, porque si no... Muchísimas gracias, Julio, a vos y a todos los compañeros del programa. Bueno, para nosotros es un placer, y también está Javier Turcati. Bienvenido, Javier. Gracias, Julio. Un gusto de que estén acá con nosotros. A ver, ¿cómo arrancamos con esta historia? ¿En qué punto nos encontramos? La directiva aprobó el master plan. ¿Cuáles son los siguientes pasos, concretamente, cuando se aprueba un master plan? A ver, para que la gente interprete en qué momento estamos, qué es lo que se pretende hacer. Ustedes le van dando un orden, más o menos ahí, a lo que va a ser un proyecto, porque por lo que vimos es muy ambicioso, ciertamente. Bien, creo que lo más importante es contar un poquito el antes, ¿no? Digo, hoy estamos en una situación de punto de vista formal del club, con una aprobación por unanimidad en la Comisión de Patrimonio y Obras, y también cuando elevamos el proyecto a la directiva se aprobó por unanimidad. Eso es como un poco la situación desde el punto de vista formal, institucional. Desde el punto de vista, digamos, más del proyecto, nosotros lo primero que hicimos como comisión cuando empezamos a trabajar, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a trabajar hace 7 meses, sí, y estamos en una situación que realmente, si lo hubiéramos soñado, creo que ninguno hubiera sido tan optimista, porque tenemos un proyecto que creemos que es espectacular para la ciudad, con una calidad arquitectónica, después de haber hecho un concurso, después de haber hecho una encuesta a todos los socios. Nos importaba mucho tener el feedback, la información de los que esperaban los socios del parque y el entorno del parque. Nacional tiene 5 hectáreas de tierra disponibles. Esa sensación de que Nacional está apretado y que necesita comprar padrones. De hecho, el proyecto, una de las condiciones que tenía el llamado era no contar con ningún padrón que no fuera propiedad del club, para depender exclusivamente de nosotros y eventualmente de los permisos municipales para poder llevar adelante el proyecto. Detenete un minuto en eso, porque me lo ha consultado gente, ¿no? A ver, parecía muy apretada la cuestión y seguramente tiene que haber comprado muchas casas. No, ninguna. No. Ningún padrón. Ninguno. Eso habría que verlo con planos para entenderlo un poco más, pero si cualquiera se mete en Google Maps, para hacerlo fácil, sí, si vos ves el espacio que ocupa específicamente el Gran Parque Central en relación al resto de los padrones, está el tenis, está el polideportivo, hay áreas, la tienda, el parking, hay un montón de áreas que hoy funcionan en cierta forma como residuales porque no tienen un programa integrado, están trabajando, digamos, como comunidades independientes. Cuando vos, con un buen proyecto de arquitectura y con un buen programa, que es lo que digamos, quien es el comitente, el que pide el proyecto, plantea lo que necesita. Bueno, como cuando te haces una casa, 3 dormitorios, 2 baños, que tener la barbacoa, bueno, lo que sea, o cuando vas a comprar un departamento, vos tenés una necesidad, un programa. El ideal, que lo tomamos de la encuesta de los socios y lo que el club necesitaba desde el punto de vista institucional, de su planificación, de su estrategia, digamos. Nosotros vemos el estadio, más allá del tema, digamos, de infraestructura, vemos este proyecto de Parque Central como un cambio en el eje estratégico de Nacional. Obviamente lo es. Los clubes hoy, hablamos por Nacional, todos tienen un déficit, digamos, desde el punto de vista de su presupuesto operativo todos los años. Los clubes grandes los suplen en general con ventas, que a veces ocurren, a veces no, a veces son mejores, a veces son peores, pero todos los clubes en cierta forma están operando en un modelo deficitario. Entonces, Nacional, es una cosa que yo le he repetido ya en alguna entrevista, no tenemos garantizado seguir siendo el club más grande del Uruguay y uno de los clubes más importantes del mundo. No tenemos garantizado eso. Depende exclusivamente de las decisiones que se tomen en el camino, porque Nacional hoy está en la situación que está porque hubo grandes dirigentes que tomaron grandes decisiones, como el que tomó la decisión de comprar el Parque Central o de hacer un llamado a un concurso en el año 41 después del incendio, el que tomó la decisión de hacer un llamado para hacer un concurso para la sede, la gente que se puso al hombro todo el proyecto de los céspedes, el club social en la última etapa. Toda esa infraestructura hoy a Nacional lo pone en una situación absolutamente excepcional con el resto de los clubes de Uruguay. Es el único club que puede hoy encarar un proyecto de esta envergadura y llevarlo adelante por la ubicación excepcional que tiene y por la cantidad de tierra que tiene, que viene
como derivado de un montón de decisiones que se tomaron acertadamente en un momento. Entonces, si nosotros queremos seguir siendo un club con la grandeza que tiene Nacional en este siglo, tenemos que garantizarlo con decisiones. No va a pasar por casualidad. Y un montón de aspectos que tienen que ver con lo deportivo, tienen que ver con lo patrimonial, tienen que ver con el presupuesto y en definitiva tienen que ver con la infraestructura. Porque hoy Nacional tiene un estadio con 240 palcos que si no lo tuviera estaría en una situación mucho más compleja que la que está hoy. Pero déjame preguntarte esto. A ver, desde el desconocimiento o desde un conocimiento bastante precario, que fue a través de lo que vi, que me gustó mucho, que pretende hacer Nacional. Yo te pregunto, con un Nacional que hoy tiene una deuda cercana a los 40 millones, más, menos, 40 millones de dólares, con un proyecto que tendría diferentes etapas, este proyecto, eso queda claro, ¿no? Sí. 14. No necesariamente. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser 14. Correcto. De eso depende el modelo de financiación y de estructuración financiera que es lo que estamos estudiando. Bueno, a eso iba concretamente. Iba a dos cosas muy puntuales. Yo miro el lugar donde está ubicado hoy el Parque Central y estuve mirando lo que me mostraban y que pusimos acá en la pantalla para quienes nos siguen a través de YouTube. Está el mini estadio de básquetbol. Uh-huh. Está un paseo espectacular que hay ahí. Que lo estamos viendo ahora también en el video, ¿no? Estamos mirando en este momento. Ahí está. Julio, estamos hablando mucho más que de un mini estadio de básquetbol. Estamos hablando de una arena. De una arena. Con unas condicionantes que a menor escala le va a hacer, por ejemplo, competencia en cuanto a la posibilidad de albergar espectáculos a lo que hoy tenemos como el Ante la Arena, que tenemos un proyecto para a menor escala. ¿Por qué? Porque el Ante la Arena tiene determinados costos, porque puede albergar determinada cantidad de gente. Claro, ustedes le pueden competir notoriamente porque es mucho más barato. Claro, porque la ciudad no tiene, a esa escala, no tiene algo de la calidad que va a tener la arena que tengamos en el predio del Gran Parque Central, ¿no? Entiéndase también recitales, etcétera, etcétera. Exactamente. Etcétera, ¿no? Sí, eventos corporativos, recitales, charlas, bueno, obviamente todo, no solamente bajo, el otro deportes menores, etcétera. ¿Esto dónde iría, por ejemplo, este paseo espectacular? Eso es la Plaza del Hincha, está atrás de lo que es hoy la tribuna Don Porte. Esa que se ve ahí vidriada al fondo es la entrada de la arena, digamos, hay es muy lindo porque la arena tiene luz natural en determinados momentos del día, y eso es un módulo que gira alrededor de la Plaza del Hincha, que son 15.000 metros arrendables. Ahí tenemos ahí está la arena. La arena, ¿no? Esa arena puede recibir cualquier tipo de evento. ¿Qué capacidad? 5.000 personas, depende de la configuración. Si es con gradas, 4.000 y pico, si es con cancha, 5.000, si el escenario va al centro tiene un poquito más, o sea, depende un poco de las configuraciones. Lo bueno es que se puede ir transformando en función de las necesidades. Puede ser una cancha de básquetbol, puede haber un recital de algún cantante, puede ser un lanzamiento de boxeo, claro. lo que sea, tiene vida, se puede transformar. Pero aparte de todo, estamos hablando de un patrimonio que hoy por hoy, si bien está utilizado, está explotado, tenemos un patrimonio en que lo esencial que tiene esas 5 hectáreas que tenemos en el centro de la ciudad son los partidos de fútbol que se establecen en el Gran Parque Central, que básicamente son 25 partidos por año. Claro. En cambio acá le estamos dando vida a todo el barrio en una cantidad de actividades y estamos mejorando. Hoy por hoy hay gente que ve esos 25 días puntuales de partido como una problemática para el barrio. Acá van a hacer un garage subterráneo para 980 vehículos, ¿no? Sí, no es subterráneo. No es subterráneo. No, porque hay una diferencia de cota, perdón Fernando que te corté, de 7 metros entre lo que sería, digamos, la esquina de Carlos Anaya y Comandante Braga, para hacerlo fácil, y la cota, digamos, de Jaime Civils y Urquiza, para que tengan una idea. Entonces, esa pendiente nos favorece, obviamente los arquitectos le sacaron partido, entonces hay que excavar 1 metro y pico, que no es significativo, digamos, serían 3 bandejas de estacionamiento techado. Tendríamos más estacionamiento, como para poner un ejemplo, que el Ante la Arena, casi como un shopping. Es realmente una cosa súper excepcional. 980. Bueno, exacto, para la ciudad es absolutamente excepcional. Hoy no hay en la ciudad, digamos, en lo que sería la franja costera comercial de la ciudad, de la Rambla, Avenida Italia para arriba, digamos, algunas cuadras, y desde la Ciudad Vieja a Carrasco, ningún lugar donde poder construir una arena de esta característica, de lo que se llama un venue, que no es solamente una arena deportiva, sino que se permite cualquier tipo de espectáculo.
por ejemplo, en el caso delante de la Arena, ellos tienen lo que es el piso de la cancha de básquetbol, está desmontado, se hace un evento, un recital, y cuando viene el partido de básquetbol, en 3 horas o 4 horas montan el piso. O sea, ese es el funcionamiento de las arenas modernas, que incluso después tiene un montón de negocios asociados. O sea, es la arena, es el parking, que le da vida a esos 15.000 metros arrendables, que puede haber instituciones digamos de salud vinculada al deporte, puede haber educación. Estamos en conversaciones con la Católica para buscar algún tipo de acuerdo de áreas de uso. Hay todo un zócalo comercial sobre la calle Urquiza, que hemos tenido, sin nosotros movernos, ya contacto de un montón de cadenas de supermercados, de un montón de tiendas ancla que les interesa estar ahí. Hay un rescate patrimonial de muchas cosas que quedan del estadio, de la reforma del estadio del 41, que se ponen en valor desde el punto de vista patrimonial. Se alinea el estadio con la Conmebol, con toda la norma Conmebol cada día más exigente, y los clubes uruguayos están empezando a tener problemas para cumplir con la norma Conmebol, que va atrás de la norma FIFA, entonces las exigencias son cada vez mayores. Nosotros estamos adelantándonos. Tenemos un equipo de arquitectos que es maravilloso, que es el Estudio Guerra de Rosa, que casualmente es el mismo estudio que ganó otro concurso. Nosotros esto lo hicimos por concurso, es una cosa importante que no dijimos. No elegimos un estudio, sino que hicimos un llamado a estudios que tuvieran las credenciales, digamos, para formar parte de ese concurso. Y el estudio que ganó es el Estudio Guerra de Rosa, que es el mismo estudio que era Clark Guerra en el año 41. Eso nos enteramos el día que hicieron la presentación, no lo sabíamos. Tiene los planos originales del Parque Central del año 41. Es una maravilla, es una casualidad del destino. Y otros 2 estudios muy buenos. El Estudio Guerra está con Varese Arquitectos y con Ignacio Macena y su esposa, que es el famoso, ese rumor que se corrió, que nos reímos mucho del arquitecto italiano, el diseñador italiano, que es un arquitecto uruguayo que vive en Milán, que trabajó mucho en los estadios de Qatar. Hoy está trabajando con el Comité Olímpico Internacional, los estadios de invierno y los Juegos de Invierno en Europa, o sea, de primer nivel mundial, una persona que conoce al dedillo toda la norma FIFA y obviamente la norma Conmebol, que en definitiva es un escalón abajo de la norma FIFA. Ordenemos un poco, a ver, para que el que está siguiendo el programa en este momento, ya sea a través de YouTube, tiene la posibilidad de haber visto, en imágenes, lo que se pretende hacer. Pero para quienes nos están escuchando a través de los medios convencionales, entiéndase la radio AM y FM, la pregunta es, ¿en qué momento estamos? ¿Quién va a financiar esto? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo va a dejar de comenzar? ¿Qué etapas se van a iniciar primero? Porque digo, es un proyecto realmente ambicioso. ¿De cuánto estamos hablando? Básicamente el proyecto total de esta historia. Estamos hablando de una situación que se enmarca en un proceso. Esto no es una cuestión de un día. Como bien dijo Santiago, arrancamos pensando lo que los socios querían a través de esa encuesta, ese relevamiento que se hizo a todos los socios activos de la institución, que la tercera parte de los socios activos de la institución contestaron esa encuesta, lo cual significa lo importante que es para el socio, lo que significa como un factor aglutinante el Parque Central. Y ahora la gente está mucho más entusiasmada porque aparte del Parque Central estamos hablando de las 5 hectáreas, que es muchísimo más que el Parque Central en sí, sino que es las 5 hectáreas llenas de historias, llenas de el arraigo de nuestra hinchada y en el centro de la ciudad. Vos preguntabas en qué etapa estábamos. Uh-huh. Bueno, se han conseguido consensos que, como bien dijo Santiago, nosotros quizás hace 8 meses cuando arrancamos nos parecía increíble que pudiéramos conseguir. Primero, nuestros consensos internos, el tema de haber hecho un concurso entre 3 estudios importantísimos, el estudio más importante del Uruguay, aunado al estudio que va a ser la reforma del Estadio Centenario y aunado al estudio que terminó ganando, realmente fue un concurso entre 3 grandes proyectos. Y que ellos se hayan interesado y se hayan puesto a trabajar en ese proyecto, a nosotros también nos resulta gratificante. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un bolazo, difícilmente alguien haya encarado con la seriedad. El estudio que ganó trajo, como dijo Santiago, un arquitecto que estaba en ese momento viviendo en Italia, vino por 2 días para hacer la presentación y se fue. El estudio que va a hacer la reforma del Estadio Centenario
trajo a una de sus directoras de Brasil a la presentación. Entonces estamos hablando de la seriedad con que encararon un proyecto que es serio. Y tuvimos, aparte de todo, determinadas ventajas. La unanimidad de la comisión y la unanimidad de la comisión directiva. Que no quiere decir con eso que mañana vayamos a ver las volquetas en el Parque Central, sino que decimos que estamos encaminados y todos encolumnados atrás de este proyecto. Y tuvimos algunos beneficios extras. El solo saber que este proyecto estaba hizo, como dice Santiago, que algunas empresas se contactaran con la comisión por el interés. Bueno, ¿cuándo se va a abrir la posibilidad de aspirar a un local en ese zócalo comercial o lo que sea? La posibilidad de que vinieran inversores, de que aparte de los inversores que hoy por hoy estamos trabajando o estamos en contacto con ellos, hay otros inversores que preguntan si va a haber en definitiva algún tipo de licitación entre inversores. ¿Por qué? Por las ansias que tienen de participar en un proyecto serio y que, aparte de todo, es viable, que eso es un tema que es muy importante. Bueno, ahí llegamos más allá de lo que te puedan decir los compañeros ahora, es un proyecto que es viable, porque nadie va a venir a invertir en un proyecto si no lo considera viable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros, como dice bien Santiago, teníamos una obligación con la historia nacional, ayornar un poco y terminar algunas etapas que hoy por hoy pueden faltarle al Parque Central para estar a nivel de las normativas de la Conmebol. Pero dimos un paso más grande y un paso que creo que va a ser histórico, porque va a poner al club en un sitial diferencial de acá a 50 años con respecto a los demás clubes del país, y es viable, porque si hay inversores, nadie es bobo para venir a poner la plata en un proyecto que no es viable. Julio quiere saber los números. Exactamente. El proyecto, yo nosotros cuando al secreto bancario, por eso no me gusta hablar de números. Es así, nosotros cuando le pedimos a los estudios los proyectos, también le pedimos justamente para lograr que fueran viables una estimación de costos. Porque si bien estamos en una etapa anteproyecto y vos para poder cotizar tenés que tener lo que se llama el proyecto ejecutivo, o sea, hay que ir mucho más al detalle en todas las áreas de la arquitectura, todos los asesores de eléctrica, sanitaria, ingeniería, eso tiene que estar en un informe técnico de los asesores para que el estudio pueda terminar de armar el proyecto ejecutivo, y con ese ejecutivo se cotizan, en este caso con diferentes empresas, porque como hay muchas áreas se puede trabajar, incluso si no hubiera etapas, si hubiera un solo proyecto, podrían trabajar varias empresas a la vez en diferentes áreas, unidades del proyecto. El arena lo puede hacer un estudio, la mejora del estadio puede hacer otro, la plaza del hincha con los 15.000 metros que están ahí lo puede hacer otra empresa. O sea, eso es una ventaja. Nuestro modelo a priori es trabajar con negocio llave en mano. O sea, tenemos el precio al empezar con las paramétricas, pero no hay desviaciones en cuanto a las inversiones. Nosotros tenemos en un plan de negocio que tiene 18, 19 líneas de nuevos ingresos que genera este proyecto, sin contar los ingresos actuales del parque, que también se van a ver incrementados, porque va a haber, primero que nada, va a haber 10.000 localidades más. Todas las localidades nuevas del parque tienen lo que se llama el factor C, que es un factor de visibilidad que establece la FIFA, que está por encima del estándar mínimo que la FIFA exige en todos los lugares. O sea, este proyecto se haría sin dejar que el parque siga funcionando. La intención es que el parque esté el mínimo tiempo posible cerrado, obviamente dentro de lo razonable. Ahora vamos a hacer la etapa 0, que es la mejora de la cancha. Que hay que bajarla, ¿no? Exacto. Bueno, al tener un proyecto, que es una de las cosas que es lo más importante, los titulares que necesita entender el hincha, el socio. El Parque Central es el primer estadio de la historia de los mundiales. El evento deportivo más importante del mundo empezó en el Parque Central. Eso fue una charla que yo tuve con los inversores brasileños y les empecé a contar la historia del parque y realmente no la podían creer. Sabían que era verdad porque no podía estar zanateando. No era una charla de hinchas, era una charla digamos, con empresarios de primer nivel mundial, te diría, o regional. Y les conté que era el primer estadio de la historia, les conté que Brasil había debutado mundialista en el Parque Central, Argentina, les conté que era el estadio más antiguo del mundo en operación fuera de Inglaterra, les conté un montón la historia del hincha de Prudencio Reyes, donde había nacido el hincha, la esencia del fútbol hispanoamericano. El hincha era el hincha que está ahí, la estatua del hincha dentro de la cancha, y estamos a 5 años del Mundial, del centenario, del primer partido de la historia de los mundiales, que fue Estados Unidos-Bélgica, que se jugó
en esa cancha había un estadio simultáneo en otra cancha, que la cancha desapareció. O sea que el único estadio del mundo que tiene la condición de ser el primer estadio de la historia es el Parque Central. Y eso, que para nosotros es una cosa que la tomamos como una cosa natural, o una situación natural, es una excepcionalidad que tiene el estadio, y en un momento una ventana de oportunidad que es el centenario de los mundiales. Entonces eso es como que el arraigo, que es lo que un inversor institucional, estamos hablando de una empresa que la empresa madre maneja 65.000 millones de dólares, que es casi el PBI de Uruguay, ¿no? Para que tenga una idea. Entonces, eso te transmite determinadas garantías, porque es muy difícil que una empresa venga a una aventura o a hacer alguna cosa que no corresponda, más allá de que tiene un nivel de gobernanza corporativa, cotizar en bolsa. O sea, estamos hablando de otra liga para lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Entonces creemos que es gente que estratégicamente le interesa el Parque Central, más allá de las unidades de negocio, porque eso en la última charla que yo tuve con ellos, que estamos acompañados además de un consejo asesor que lo integran Aldo Lema, Alfonso Capurro, Salvador Ferrer. Hay varios economistas que están sumando. Estamos en cada etapa, nosotros estamos blindando las etapas con los mejores técnicos, las mejores capacidades que podemos conseguir, que además trabajan honorariamente para Nacional, para que nos ayuden, para que nos asesoren, para que modelen esa estrategia financiera que vos preguntabas de cómo se paga. Lo importante es un proyecto que va a estar en el entorno de los 90 millones de dólares y se hace todo. 90. Y genera unos 10 millones de dólares de ingresos extras por año, sin contar el parque. Es un montón de dinero. Mucho. Desde el punto de vista del presupuesto nacional, es una cifra muy importante. Cambia para siempre el flujo de Nacional de ingresos. ¿Y esos 90 millones? Esos 90 millones tenemos dos caminos. Un camino es, este inversor está por escrito, lo presentó en una carta, esa carta está presentada en directiva, está dispuesto a poner el 100% del financiamiento que se necesita para el proyecto. Estamos viendo qué pide a cambio, obviamente. En general, los ingresos que va a pedirse que se cedan para recuperar la inversión son ingresos que hoy no existen. En la arena no existe, digamos, existe el polideportivo, pero no en el nivel de ingresos que va a tener. En los parking no existen, el zócalo comercial no existe, la plaza del hincha, que es para el disfrute de los hinchas, en la parte social, que hoy Nacional no tiene un lugar, creo que ningún club tiene una plaza propia para festejar, que se integra con el barrio. Y después hay un montón de unidades de negocios, desde lo que se llama el digital media, todo lo que es pantallas, comunicación, gastronomía, salas VIP y Very VIP, que no las hacemos de cheto, las hacemos porque son obligatorias por la Conmebol, pero tienen un uso en los momentos en que no hay partidos, para hacer un evento, para hacer un cumpleaños, para hacer un lanzamiento corporativo. Todo lo que son, en el mundo existen mucho los lounge de un banco que invita a sus clientes a un evento. Están los conciertos, que estamos cerrando el contrato para los conciertos del parque, que agregan actividades adentro del parque. Entonces hay un montón de líneas de negocios que están enumeradas y que se le van poniendo valores. A su vez, Nacional tiene un flujo de palcos. Nacional tiene 240 palcos, están todos absolutamente ocupados. Acaba de renovar un palco que se pagaron $75.000 por 5 años. O sea que el palco cuesta por 10 años $150.000. Es de los que están mejor ubicados. O sea, calculamos un promedio de $100.000 proyectado el valor hacia adelante, digamos, porque hoy los precios van subiendo en todas las cosas. Los dólares de hoy de los palcos no son los mismos de los palcos de hace 20 años, cuando se vendieron los primeros palcos. Entonces ahí Nacional tiene un flujo muy grande, casi de 40 y pico de millones de dólares en 20 años. La obra no se hace un día para el otro, entonces esos flujos pueden ir acompañando la evolución de la obra. Nacional tiene la capacidad de hacer un fundraising, una captación de fondos propios de sus socios. En la encuesta el 75%, el 78% contestaron que estaban a favor de hacer un aporte excepcional para un proyecto serio y con un fideicomiso. Ahora todo esto funcionaría, que es una cosa importante, en un circuito cerrado a las finanzas del club. En un circuito cerrado, esto tiene una financiación propia. Con una caja diferente. Exactamente. Eso está hablado, creo que hay un consenso. Hay una moción que se está manejando, que es que la Asamblea apruebe el proyecto, que se blinde con una mayoría especial los proyectos de infraestructura, porque los clubes, como los países, como las empresas, no pueden estar yendo para atrás y para adelante con inversiones de infraestructura. En general se inician y se terminan, porque lo que no se termina es muy caro y muy ineficiente. Entonces es la aprobación del proyecto, que viene de dos aprobaciones por unanimidad dentro del club. O sea que todos los grupos, todas las facciones políticas, yo no creo... Ese es un tema, para detenerte ahí un minuto, que me parece importante. Digo, esto cuando se vote tiene que estar por encima de quien conduzca la institución. Exactamente. Nacional ha tenido un problema muy grave, que ha cambiado de directiva, y de repente las visiones que han existido
sobre la remodelación del parque, etcétera, 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 han sido diferentes. Exactamente. Y eso ha llevado a la situación ciertamente compleja que Nacional ostenta hoy. Exactamente. Y sin poder terminar el parque. Exactamente. Por eso el blindaje, que es una manera simplificada de decirlo, que es, bueno, si nos ponemos todos de acuerdo que hay un proyecto, para cambiarlo tiene que haber una mayoría especial y una justificación razonable. Y después, la tercera pata, digamos, de esa propuesta de la Asamblea es que no se iniciará ninguna de las etapas, o etapas si fuera una sola, sin contar con la estructuración financiera y los fondos para esa etapa. Entonces vos quedás más allá de las directivas y más allá de cómo después se resuelva si viene un mecenas y dona el dinero, si viene un inversor y se asocia, si Nacional junta 10 millones de dólares y inicia la obra y después alquila los locales y va con ese contrato de alquiler al banco y pide a cuenta de la cesión de esos alquileres y después va a buscar el arena y consigue un operador de la arena, como conseguimos un operador para los shows del parque, que la arena dejaría mucho más flujo para Nacional, y con ese contrato de la arena se financia. Hoy consiguieron un inversor que anda en el orden de los 2,5 millones anuales, ¿no? Eso no es un inversor, es un operador. No, sí. No es un inversor. Claro, correcto. es una empresa especializada en show, que ha hecho los shows más importantes del Uruguay, Paul McCartney, Rolling Stones, ahora va a ser Shakira, que necesita un venue porque el Estadio Centenario va a estar cerrado y que le parece que el Parque Central es la mejor opción que tiene. Estamos negociando, es un contrato complejo porque la prioridad nacional son los partidos, entonces Nacional no puede ni tener problemas de localía en partidos claves. De repente cambiar una localía en el Uruguay, un partido podría, que no es la idea, pero no en los partidos claves, finales, Copa Libertadores. O sea, no está cerrado todavía eso. Eso se está negociando, está cerrado el acuerdo, no está cerrado el contrato. 2,5 millones anuales más o menos. No, son $500.000 por año, 5 años, 5 shows. Correcto. 5 shows por año shows, que se pagan igual. 2,5 millones. Se pagan $500.000. Si se hacen 3, son $500.000. Si se hacen 4, $500.000. Si se hacen 6, $600.000. Julio, hay un tema importante que a vos te preocupaba al principio y lo preguntaste un par de veces, y a todos los hinchas Nacional nos preocupa, que tiene que ver con la viabilidad, lo que decía Fernando. Hay gente interesada, todo eso. Pero además, Nacional ya tiene experiencia de algo parecido. El club social. El club social era algo que no existía, y hoy, cuando pasás por 8 de octubre, ves el flujo de gente, ves los niños en la piscina, las cantidades de clases que hay. Y eso no existía. Y Nacional lo hizo sin poner un peso. Y a Nacional, cuando termine todo el proyecto del Club Social, va a recibir dinero por eso, que le está dando ya a la gente, a todos los bolsos y a todos los hinchas de Nacional y a la gente del barrio, hasta los que no son hinchas de Nacional, claro, la oportunidad de hacer deporte en un lugar espectacular. Conceptualmente, si estamos hablando de otros montos, sería un esquema medio parecido, donde ya sea con sociedad o con inversores, poder generar todo esto, donde cosas que no hay. Hoy no hay un estacionamiento de 980 lugares, hoy no hay una arena, claro, hoy no están todas las oficinas comerciales, y que esos unidades de negocio generen los recursos para poder ir financiando palcos nuevos, zonas VIP y todo el estilo. Entonces, lo que nos preocupa a todos los hinchas nacionales, y que nosotros estábamos unánimemente de acuerdo, son estas 3 cosas que decía Santi. No se hace nada si no hay una estructuración financiera, algo que respalde de dónde se va a sacar la plata para hacer. Hay que hacer un blindaje con la aprobación de la mayoría de la Asamblea para que no venga cualquiera mañana y lo dé vuelta al proyecto. Y después lo otro, que el proyecto es un proyecto que, si bien nosotros pusimos ciertas bases en el concurso, los 3 estudios hicieron un diseño más o menos similar. O sea, es algo que 3 estudios de gran jerarquía propusieron más o menos lo mismo. El que ganó es el que para nosotros era el más completo y el que contemplaba todas las aristas. Pero los conceptos eran más o menos los mismos. Cerrar los codos, hacer un envolvente, el techo, el arena, la plaza del hincha y todos los zócalos comerciales. Detenete ahí, que me parece importante eso. Primero, ¿cuándo se llamaría asamblea? ¿Cuándo le calculan a usted? En octubre, seguramente. En octubre. Correcto. Lo otro, acá, Julio, ¿por dónde? Sí. Julio, una cosa que es importante, independientemente de la fecha en que se convoque a la asamblea, sí, más allá de la mayoría, el voto unánime de la directiva, sí, lo que estamos viendo es que hay una fuerza que va más allá y va a arrasar cualquier tipo de oposición, porque el hincha y el socio del club se ha volcado específicamente a este proyecto, lo ilusiona al ver que hay inversores, entiende que es viable
y es un salto de jerarquía. Como el club social ya es yo no una cuestión diferente, porque es el único club profesional. ¿Cuándo se hace la asamblea para a partir de ahí tener el salvoconducto para se hace a final de año, porque estamos estudiando todo a efectos de que esa asamblea cuente con esa segunda parte del blindaje que la idea es llevar a la asamblea la mayor información posible. Obviamente es imposible desplegar un plan de negocio de 90 y pico millones de dólares, que capaz que llevas en el mejor escenario 5 o 6 años, en el peor escenario puedes llevar 10, 12. Hay que entender una cosa: lo importante para Nacional es tener un proyecto. El Parque Central, por su historia, por el lugar donde está, por el valor intrínseco que tiene la tierra, 50.000 metros cuadrados en ese lugar deben costar 50 millones de dólares en la tierra, si no hubiera nada arriba. O sea, son cifras muy importantes. Entonces, Nacional no puede no tener un proyecto. Creemos que el mejor proyecto posible es este. Digo, las etapas del club lo han ido validando. Nosotros hemos ido a muchos programas donde hay, obviamente, chat, mensajes abiertos. No tiene realmente oposición el proyecto. Entonces, lo que es importante es lo que vos decís, lo que comentaba Fernando, Gaby. Lo que importa es decir, ¿cómo hacemos? Porque estamos todos de acuerdo que el proyecto está muy bueno, que le va a hacer muy bien al parque, porque el parque vamos a dejar el estadio en unas condiciones absolutamente excepcionales para el Uruguay. Yo te diría que obviamente el Centenario, porque va a tener una inversión de 180 millones de dólares, pero va a ser seguro el mejor estadio privado del Uruguay, pero por afano, pero objetivamente esto no es una chicana. Te iba a preguntar eso mismo. ¿Por dónde empezaría el proyecto? Bueno, ahí voy. Si nosotros elegimos el camino del inversor, que en mi posición, esto es personal, es que Nacional tiene que ser socio del inversor. Porque Nacional tiene un montón de atributos para aportarle a ese modelo de negocio. Por ejemplo, nosotros pedimos una reunión con el intendente de Montevideo el jueves, el viernes nos contestaron y el miércoles nos juntamos. Eso solo ocurre porque estamos hablando de Nacional o de Peñarol. Esas cosas son excepcionales en el Uruguay. Sí, pero también ocurre porque hay un proyecto serio, obviamente, que es interesante para la comuna, ¿no? Obviamente, súper interesante para la ciudad. Yo creo que resuelve, estamos hablando de 5 manzanas en la ciudad. Cambiaría es un pedazo enorme. Solo el estacionamiento para la ciudad, para la zona de La Blanqueada, salvo los 25 días de partidos, el resto del año, colegios, sanatorios, hospitales, la Universidad Católica, el flujo de autos, con el lío que hay para estacionar en La Blanqueada del barrio, que uno de los barrios que más ha crecido en los últimos años. Lo charlábamos en polémica, debatíamos sobre el tema precisamente de los estacionamientos y de todo lo demás, ¿no? De la necesidad de hacer estacionamientos, que en este caso no sería totalmente, pero estacionamientos subterráneos, porque hoy estamos a razón de 50, 60 mil autos por año. Claro. Y las calles siguen siendo exactamente las mismas. Entonces ya no hay lugar donde estacionar, más allá de que lo pongas tarifado o no lo pongas tarifado. No hay lugar donde estacionar. No hay lugar. Si vos querés ir a las 3 de la tarde a La Blanqueada, yo fui hoy de mañana a la residencia de juveniles. Suerte en pila para estacionar. Das vuelta por todo, estás esperando a que salga alguno para poder salir. Es una locura. Perdón, estacionamos acá a 3 cuadras cada uno, estacionamos a 3 cuadras. Tal cual. Nos pasa exactamente y no hay un estadio, no hay un colegio, es simplemente la densidad. De esos 60.000 autos por año, 40.000 quedan en la zona metropolitana. Está estudiado que 40.000 quedan entre Montevideo, Canelones y un poquito San José. Claro, pero de repente 40.000 por año. Santi, de repente es el estacionamiento que no es capaz que es lo más lindo de ver, no es una tribuna, no es lo más visible. Sí, bueno, pero es fundamental. Es fundamental. Es lo que habiliza todo. El estacionamiento y el zócalo comercial. A los hinchas nos gusta la tribuna, nos gusta el estadio, que es el precioso como va a quedar, pero eso viabiliza el resto. Claro. Imagínate la necesidad y lo que se podría generar. Arrancarían por el estacionamiento, entonces. Y bueno, no necesariamente. El principio es la cancha. Es la cancha. Cero es la cancha. El cero es la cancha. Sin estar aprobado, el cero es la cancha. Porque la cancha ya se tenía que arreglar. Sí, la vamos a bajar. Eso es la novedad. Claro, porque tenemos un proyecto. Porque justamente al tener un proyecto, vos podés tomar una decisión de bajarla, que si no tuvieras el proyecto, de repente la haces y dentro de 3 años y tenemos un proyecto de bajar la cancha. Pero aparte de todo, para que la gente pueda ver, porque mejora todo. Pero aparte de todo, esto de la cancha es un tema muy interesante para que la gente sepa. No es bajar la cancha porque se me antoja bajar la cancha. Es bajar la cancha con un relevamiento que está haciendo uno de los estudios de ingenieros agrimensores más importantes del país. Está haciendo todo un relevamiento y el estudio, a su vez, ganador de esta licitación,
va a ser un reperfilamiento para que desde todos los lugares del Gran Parque Central tenga una visión perfecta, como dijo hoy Santi, y que es lo que pide en definitiva la Conmebol. Bueno, eso ya se está haciendo. Estamos en una etapa cero, como dice ¿Cuánto Santiago. se baja la cancha? Se estima, justamente el estudio este 3D que están haciendo, está modelando 3D todo el interior del parque, la visión desde cada butaca, de cada palco, de cada punto, ¿no? La popular es todo absolutamente. Se estima 75 centímetros, puede dar 60, 84, están en ese momento. Hoy en día se pierden muchas butacas atrás del Exacto. banco, ¿no? Hay muchos asientos muertos, que como se llaman, que vos lo ves cuando vas al parque. Le pasó al estadio. Le pasó al estadio. Y bueno, ese relevamiento, que básicamente es como un mapeo 3D, como Google Earth o Google Maps, que mapea todo el estadio y vos podés ver de cada punto cómo se ve. Y podés simular la bajada de la cancha, de repente la bajás 70 centímetros y dices, bueno, de este lugar veo bien, de este no, y llegás al punto óptimo. Eso es un tremendo trabajo que se está haciendo. Esa bajada de la cancha va a comenzar ahora, ¿no? Cuando termine el campeonato. Exacto, sí. Correcto. Digamos, se aprueba el proyecto. ¿Por dónde arrancan? ¿Por el estadio? Bueno, ¿arrancan por el ahí estacionamiento? Ahí voy con eso. Por si nosotros la arena. Si nosotros tenemos el inversor, obviamente ahí va a haber una gobernanza y vamos a tomar una decisión desde el punto de vista, te diría ahí, desde el punto de vista de optimizar en los costos de obra. ¿Tá? Nosotros hay cosas que en el estadio las queremos hacer urgentes y nos gustaría llegar al 2030, que a este inversor una de las cosas que le importó mucho fueron, primero, la posibilidad de recrear el primer partido de la historia como un evento FIFA previo al Mundial. ¿Tá? En el mundo, previo al Mundial, la FIFA empieza a generar, digamos, esa ebullición, ¿no? Empezar a hablar un poco de que viene el Mundial, por sus sponsors y por lo que es la expectativa y lo que es la fuerza, obviamente, de la televisión. Entonces, volver a recrear 100 años después el primer partido de los Mundiales en el mismo lugar, 100 años después en el mismo estadio, tiene obviamente un sentido y tiene una narrativa que vale la pena. Además es Estados Unidos, que es una liga con mucho dinero, y Bélgica, que tiene, nosotros creemos, es una idea, porque no lo definimos nosotros, porque puede ser un partido de leyendas en el sentido, bueno, los jugadores que jugaron los últimos 10 años en Estados Unidos, no en la selección, sino en la liga, y en Bélgica, y los nativos, digamos, ¿no? Lukaku o Messi, por decirte algo. Entonces, eso es un partido que realmente tiene un interés global, y este socio estratégico. Estados Unidos-Bélgica. Claro, recrear el primer partido de la historia. Eso es una idea, ¿no? 100 años después en el mismo lugar. O sea, tiene una cosa que es muy potente. Una mística. Es una vez en la vida, ¿no? 100 años, una vez en la vida, en el mismo lugar, los mismos equipos. Eso nuestro socio estratégico tiene una posibilidad de venderlo y de llegar arriba del todo con sus sponsors. Uno de los socios de este proyecto es la empresa que lleva la Fórmula 1 a San Pablo todos los años. Mueven $400 millones en cada evento. O sea, estamos hablando de ese tipo de jugadores, ¿no? Que ya tienen en 2 años de operación esta empresa, la empresa especializada en este negocio de entretenimiento y deporte, ¿no? Ya está operando 10 venues, 10 activos en 2 años. La acción subió, se multiplicó por 5 en el último año y son una empresa de un grupo que maneja $65 millones, como dije hace un rato. Entonces, o sea, vos contás con socios de mucha relevancia que tienen llegada a lugares que de repente a Nacional le costaría mucho más llegar. Tal vez pueda llegar, pero le costaría mucho más y tiene que utilizar interlocutores. Entonces, si vos podés vender ese partido, tiene sentido que el estadio esté impecable y en condiciones. Si mañana hay un visitante del primer partido de los mundiales, a nosotros nos gustaría que practique en el Parque Central, tiene que estar impecable. Entonces, ahí el parque picaría en punta, digamos, en el orden de las etapas. Pero también te puede pasar que venga alguien y diga, bueno, mirá, a mí me interesa la arena y el parking. Ya hoy tuve una reunión con unos operadores que quieren quedarse con el arena. Yo le dije, bueno, pase una propuesta por escrito con un valor. De repente ese contrato a 10 años alcanza para empezar en la arena, porque ya está la financiación adentro del contrato. Entonces, no hay una orden, pero no es porque haya desorden, es porque estamos analizando las mejores alternativas para cómo comenzar. Y otra cosa que le interesa mucho al inversor es la narrativa de, en el Mundial del 2030, la FIFA tiene 6 o 7 marcas que son conocidas por todo, Qatar, Visa, McDonald's, bla, 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 que son los sponsors FIFA. El resto de las marcas quieren hablar de fútbol, todos tratan de hablar de fútbol, lo vemos en la publicidad. ¿Y qué hablan? Somos el sponsor de la pasión. Sí, bueno, todos pueden ser sponsor mundial, pueden ser los que pagan a la FIFA. Ahora, somos sponsor del primer estadio de la historia, acá nacieron los mundiales y acá estamos nosotros, 100 años después.
esa narrativa solo la tiene el Parque Central. Y para una marca que quiera contar una historia global en el mundo entero, decir, mira, viene el Mundial, acá nacieron los Mundiales y acá estamos nosotros. Ese valor que en Uruguay, tener el naming de un estadio, no tiene una cifra significativa para los números nacionales de Peñarol, porque además el que ponga Nacional va a querer poner en Peñarol, por esa cosa simétrica que en general ocurre, como pasa con Antel, por ejemplo, que se pone sobre los dos o otras marcas. No vamos a lograr una cifra relevante para ponerle el Parque Central, que es un estadio mítico en el mundo, ponerle un nombre privado, una marca privada. Ahora, si viene una empresa que le quiere contar al mundo entero que este es el primer estadio de la historia, que acá nacieron los mundiales y que es el sponsor, van a ser otras cifras y nos va a poner en el mundo entero. Déjame preguntarte esto. ¿Cuánto más o menos le cuesta a Nacional hoy dejar el estadio en las condiciones que ustedes quieren dejarlo, de acuerdo a todo lo que narraste anteriormente? Lo que pasa es que acá estamos hablando más que del estadio. Claro, Sí. Entonces En esa discriminación que vos pretendés que nosotros hagamos, no es tan fácil. Y aparte de todo, hay un tema que es muy importante en esa proyección de etapas, distintas etapas, que tenemos que conjugar. Un tema que es muy importante para el club y para los hinchas es no cerrar el Parque Central o cerrarlo lo menos posible. Eso como un primer punto. Además, perdón, Fer, no va a estar el centenario. Que exactamente. Parte no va a estar el estadio. Y otro tema más es que lo que no puede llegarnos a pasar es lo que nos pasó ya una vez, que armáramos el obrador los lunes y lo tuviéramos que desarmar el jueves porque el viernes tenía que estar todo preparado para jugar partido el fin de semana. Entonces, son esas dos conjunciones que hay que trabajar con cabeza y hay que ver las etapas, irlas cumpliendo. También tenemos un problema, que es que en el momento que sería más fácil poder avanzar en una obra, que es en el verano, también tenemos la Feria de la Construcción, que ocupa gran parte de ese tiempo ocioso que tienen los estadios de fútbol en el Uruguay, porque está la licencia de la Mutual, ¿no? Pero la pregunta que hacía Julio en cuanto al estadio estrictamente, eso hoy como se ve justamente parte... Porque antes que sigas, te digo porque hoy el Nacional tiene una deuda muy importante que ha sido precisamente incrementada producto de la situación del Parque Central. Sí, una parte. Ojo con ese relato también, ¿no? Bueno, porque todo culpa del parque y no es tan así. Ahí está, no es tan así. Sí. Está bien y me consta que no es tan así. Hay muchos relatos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me consta y me reafirma el pensamiento que tenía. Pero, ¿cómo haces con la deuda que hay hoy? Bueno, por eso te digo, ahí está justamente la fundamentación. Este tema de la infraestructura traspasa el tema fundamental, digamos, del estadio, que es el corazón. Además, yo creo que esto, ustedes son periodistas, capaz que no lo dicen públicamente, pero la pertenencia, el sentido de pertenencia, la excepcionalidad que tiene el Parque Central no la tiene ningún estadio de Uruguay, para mí. Ustedes van a otros estadios y lo que pasa en el parque... Al no existir el estadio de los Pocitos, que ese estadio desapareció, bueno, no hay duda de lo de ahí tenés un ejemplo de cómo... No hay dudas. Lo que te digo es, y te agradezco la sinceridad y ahí te das cuenta... No, por eso te digo, pero está bueno decirlo y además ahí te das cuenta lo importante que es la toma de decisiones estratégicas en los clubes. Es muy importante, porque algo pasó, no sé, no me importa, algo pasó y bueno, ese estadio hoy sería una maravilla si existiera. Claro. Porque por la ubicación, te estoy hablando, geográficamente sería una maravilla. Después, bueno, es otra historia, pero el que tomó bien las decisiones en ese momento fue Nacional. Entonces, hoy es un momento clave. Terminó comprando un estadio, yo creo que fue una decisión. En un lugar maravilloso. En un lugar, en un lugar espectacular y terminó comprando historia. Exactamente, aparte. Eso no tiene precio. 2 Copas América Uruguay enteras ganadas ahí, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Te quiero decir, terminó Nacional cuando lo compró a ese estadio, terminó comprando historia. Exactamente. A lo que voy con esto es, el proyecto trasciende la infraestructura. Trasciende en el sentido de que esto es un cambio estratégico, o sea, cambia, digamos, la ecuación económica, el foco, el eje económico del club. Es muy relevante estos números. Entonces, nosotros lo que vos me decís, ¿cuánto vale el estadio? Yo te digo, vale, ponerle que la mitad de ese proyecto, 40 millones de dólares, sea dejar el estadio como hay que dejarlo, con Mebol, otra bandeja, seguridad, toda la parte de accesibilidad, porque acá hay un montón de cosas que le hacen bien a la democratización del estadio.
porque que puedas ir con niños y ir a un baño limpio para cambiar un bebé, o un niño que necesita ir al baño, que es complicado. Todo lo que tuvimos hijos chicos sabemos lo complicado que es con un niño un baño que no está limpio, que no está en condiciones. Accesibilidad para personas que tienen determinadas restricciones de movilidad. Tenemos hasta camarotes especiales para personas que tienen algunos trastornos de sensibilidad, espectro autista, etcétera, que puedan disfrutar del partido sin ruidos y bombas y vibraciones y cosas. O sea, es realmente maravilloso cómo se toma en cuenta absolutamente todo eso. Poder llegar de repente a un estacionamiento y una persona en silla de ruedas pueda entrar en la cancha, tenga un lugar para ver el partido, que una persona que de repente estirar el tiempo de permanencia, ir a comer algo un rato antes, no importa lo que comas, un chorizo, un pancho, o que te sientes en un restaurante que haya un poco más elegante para un almuerzo de negocio, no importa. Todo eso hace a la finanza del club, y todo eso hace que Nacional, ese pasivo que hoy tiene, que es significativo, pero Nacional, este año Nacional vendió por casi $20 millones. Sí. Entonces, es un pasivo significativo, pero también Nacional tiene las herramientas para darlo vuelta. Esto se maneja en una caja independiente. Entonces, si nosotros no tenemos un proyecto que genere ingresos, solo el estadio es deficitario. Claro. Y también te digo que si bien el parque ha generado estrés financiero en el modelo de negocio nacional, también tiene 240 palcos que generan un flujo cada 10 años de $24 millones. Entonces, esa estrella te lo limpia. Claro. De hecho, ya hubo muchos ingresos que fueron de los palcos, que fueron en las arcas del club, para pagar lo que se había hecho antes. No importa digamos, cómo termina el flujo. Pero digo, Nacional hoy tiene un estadio que genera ingresos, que tiene, no hay un solo palco vacío de 240, tiene un montón de butacas, abonos permanentes de gente que no lo abandona, y no hay un palco libre. O sea, la gente cuando se vence el palco lo renueva. Entonces, hoy ya el estadio tiene una unidad de negocios. Ahora, todo esto que le hacemos garantiza que el club tenga ingresos, y como dice una nota de AS, que búsquenla en Google, los ladrillos pagarán los futuros fichajes. Eso lo dice AS de España el fin de semana pasado o el anterior. En la realidad del mundo, los clubes del mundo, cada cual en su escala, ¿no? Obviamente, alcanza con ver el Monumental cruzando el charco. O sea, es una unidad de negocio. Bueno, ni hablar, ¿no? Bueno, está. Pero te quiero decir, pero fíjate que esos clubes ponen al estadio como un eje estratégico. Entonces, no podemos inventarla, pues ya está inventada la pólvora. Nosotros tenemos otra escala, pero el negocio está claro. Y la verdad es que el único club que puede tomar esta decisión es Nacional. Porque el resto de los clubes tienen terrenos municipales cedidos y tienen condicionantes. Exacto. Y el otro club que puede tomar la decisión tiene un estadio en un lugar que es absolutamente, desde el punto de vista comercial, con un valor prácticamente cero. Es un costo hundido. Entonces Nacional tiene una oportunidad única. Hablas de Peñarol. Sí, claro. Y otra cosa que repito, y que no me importa, y la digo un montón de veces, y me putean abundante y no me importa, es ¿cómo Nacional no va a poder hacer esto si Peñarol hizo un estadio en Camino Mangangá de 55 millones de hace 10 años? Obvio que puede. Yo no acepto que ningún hincha Nacional ni se lo cuestione. La única duda que tenemos es cuánto tiempo va a llevar, porque la inversión, la variable de ajuste siempre es el tiempo. No te quiero ser pájaro de mal agüero, sí, ni mucho menos, pero te voy a hacer abogado al diablo. La desconfianza que tiene el hincha Nacional es que a lo largo de todo este tiempo, en cierto momento Nacional tenía un estadio coquetísimo de 29.000 espectadores. Muy coqueto. Hasta arquitectónicamente estaba bien entrelazado. ¿Correcto? Después comenzó a hacer determinadas obras individuales que llevaron a que el estadio perdiera sin un master plan, sin un proyecto. Ahí está. Digo, el master plan está. Vamos a terminar esto, vamos a hacer esto, pero esto está en concordancia con lo otro que ¿Y qué unidad de negocio genera? Que a veces yo lo digo a esto y me critican también por lo que estoy diciendo, pero es incuestionable. Digo, si uno lo analiza con un mínimo de sentido común, es así. Hay una oportunidad, por ejemplo, hay cosas que son, digamos, que no están en primera línea de visibilidad, como es la residencia de juveniles. Está hoy en el parque. Eso es una ventaja muy grande que tiene Nacional frente a otros clubes, porque la ubicación, para que los chicos ahí, Nacional lo tiene casi 40 futbolistas de inferiores viviendo. 48, exactamente, 48. Y no solamente eso. Y le da de comer a... Eso, tenemos un lugar en que comen casi 100 deportistas del club. Entre esos todos los días, ¿no? Entre esos mismos jugadores o jugadores de inferiores, que entre el entrenamiento matinal o de la tarde almuerzan en el club, y hasta jugadores de básquetbol almuerzan también en esa residencia de juveniles. Pero hay un tema muy importante porque quedó como bollando, y yo no quiero que quede así. El estadio, igual ahí donde lo ves,
mantiene la forma y la idiosincrasia que tienen los estadios ingleses. Es decir, no es que tengamos un remiendo, sino que tenemos una estructura determinada. Y si vos, por ejemplo, ves el estadio del Chelsea, no es un estadio teóricamente armónico o óvalo. Simétrico. Porque los estadios ingleses se construyen en el mismo sentido que está construido el parque. Es decir, respetamos ese es el tipo de estadio que es el Parque Central. Es un estadio de estilo inglés y no un estadio tipo del Estadio Centenario que tiene una forma oval. De hecho, se recrean esas 4 esquinas hacia adentro, que era, si ustedes ven una foto, bueno, en el video está, hay una imagen del Estadio de 41, que son las 4 esquinas hacia adentro, esos vértices, y eso nos permite no utilizar padrones que no corresponden al club, y volvemos a 80 y pico años después volvemos a tener el mismo diseño del estadio. Además, parte de este proyecto, sí. En la comisión, hay que decirlo, está Morgan Martínez, que fue uno de los que fue factotum de la resurrección del parque. Hace 20 años, exactamente. Marcelo Venturino y también Ricardo Zuparo estuvieron en comisiones anteriores también de patrimonio y obra. O sea, nosotros no es que venimos a inventar la pólvora, tenemos la historia, tenemos la gente que laburó un montón y que hizo que el parque hoy sea lo que es, ese sentimiento que todos los hinchas Nacional tenemos al parque, que nos encanta ir al parque. A veces vamos más al parque y nos cuesta más ir a otra cancha, incluso al estadio, porque lo queremos, porque nos sentimos parte. En la encuesta, esa fue una de las preguntas que tuvo mayor porcentaje de respuestas positivas del sentimiento que tiene el hincha de Nacional. El 25% no le importa, puede haber, mañana entrar no sé, en una carpa, pero él no quiere cambiar absolutamente nada desde el punto de vista de lo que significa el ir, la presencia, la pertenencia, esa cosa de tu casa que tiene el parque que hablábamos al principio. Pero lo que quería comentar de las residencias juveniles, parte de este proyecto es hacerle, la residencia juvenil está muy bien, ahora estamos trabajando, Gabriel está liderando junto con el escribano Diego Luis, y algunos otros miembros, está Omar Mansur y otros miembros de la comisión, están liderando una especie de puesta a punto de la residencia actual, estamos haciendo un montón de mejoras y temas de recreación, etcétera, y esa residencia va a estar en el nuevo proyecto con un nivel que hoy no hay ninguna residencia de juveniles que tengan ese nivel. Eso va a estar también adentro del nuevo proyecto del Parque Central, en un lugar excepcional de la ciudad, con los liceos de los chiquilines ahí en la vuelta y con su vida social ahí en la vuelta. Porque si estuvieran, por poner un ejemplo, los céspedes, están muy desconectados y hay un tema también de horas libres, esa cosa como media de ocio que termina medio a veces en temas medio depresivos, si querés, o de falta de motivación, porque estás como muy aislado, de repente en un lugar de la ciudad que no te sentís tan como acá. Van a pasear, se encuentran con amigos, van al liceo, van a estudiar, vuelven. Es una cosa muy importante. Porque aparte Nacional tiene convenio con liceos de la zona para que los jugadores de formativas vayan a esos liceos. Ya que estamos hablando de juveniles, un saludo al Vasco Stolaza y a Patricia, que son dos cracks, pero cracks que en silencio están haciendo un montón de cosas por esos chiquilines que están ahí. El Vasco Stolaza, un señor, y Patricia, que laburan juntos, dos cracks, la verdad. ¿Sienten que ya charlamos lo que teníamos que charlar? Sí, yo creo que... Porque si no hago una pausa... No, adelante, la pausa, dale. Pensé que era el cierre, por eso quería dejar un mensaje. Vamos adelante. Vamos a la pausa. Bueno, estamos en las 3 de la tarde, 18 minutos en todo el país. Nos acompañan los integrantes de la Comisión de Obras, precisamente de Patrimonio y Obras de Nacional, Santiago Aldavalde, Fernando Brusco y Javier Turcati, esta tarde aquí a través de la 810 del Espectador. Ya volvemos en un instante. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez
vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho, ¿eh? Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me habían Ahí está. Y pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta. Ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural. Y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de conexión, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas Somos los Mejores. Asesoramiento técnico. Elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Visítanos